ahorita la están viendo. Esta es una norma oficial obligatoria. Norma oficial, cuando decimos norma NOM, es norma oficial obligatoria, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, aquí explican las definiciones, pero lo interesante es esta tabla, ¿no? Donde viene el tipo de edificios, oficinas, escuelas, bibliotecas, hospitales, moteles, restaurantes, ¿verdad? Entonces, bueno, se entiende que un banco es oficinas, no son hospitales, no son bibliotecas, no son escuelas, no son restaurantes, no son bares, no son bodegas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí oficinas, mire. En Profe, no se le oficinas, escucha muy bien. ¿no se escucha? No se estaba escuchando muy bien. Sí, es que hay problemas aquí con mi micrófono, yo creo, ¿no? Bueno, en oficinas, ¿sí están viendo donde dice oficinas? Sí, profe. Sí, pero aquí hay una densidad de potencia eléctrica por área. La densidad de potencia eléctrica para alumbrado, ¿se fijan? Para alumbrado. La DPA aquí está, miren, aquí la mencionan. Densidad de potencia eléctrica para alumbrado. Entonces, dice que una oficina tiene 12 watts por metro cuadrado. Pero sería puro alumbrado, ¿verdad? No estaríamos aplicando la norma NOM 001C de 2012. De hecho, esta norma de eficiencia energética obliga a que todos los proyectos de iluminación tengan como tope este valor. Y obliga necesariamente a que tengan que usarse luminarios con lámparas eficientes, de alta eficiencia, o sea, LEDs, en otras palabras, ¿no? Usar LEDs, ¿verdad? De última tecnología, ¿no? Para poder lograr tener 12 watts por metro cuadrado. Pero además el banco pues tiene contactos, ¿verdad? El banco tiene contactos, tiene aire acondicionado, el banco también tiene, ¿cómo se llama? Eh, bombeo de agua, ¿verdad? Tiene un tanque hidroneumático para los baños. El banco posiblemente tenga también, no posiblemente, necesariamente tiene sistemas de tanto una planta de emergencia como un sistema de UPS, ¿verdad? Un sistema no interrumpible, forzosamente, necesariamente. El banco tiene que tener un site, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De telecomunicaciones, ¿no? Ahora sí que lo que sería un rack de telecomunicaciones muy eficiente por la liga que tienen con las computadoras de la red de los bancos, de la red mundial, ¿verdad? Con los servidores que quién sabe, a lo mejor están alojados en Tailandia, a lo mejor en Querétaro, a lo mejor quién sabe dónde. Ya saben que es la red global, ¿verdad? Tiene muchas cosas el banco. El alimentador que vamos a calcular es el alimentador nada más de alumbrado general y de contacto. Y contactos de uso general, ¿verdad? Yo no les he dicho la cantidad de contactos. Por esto, esta norma que estoy presentándoles ahorita, no la podemos aplicar porque no sabemos la cantidad de contactos. Tendríamos que definir cuántos contactos hay ahí. Y va a haber tantos contactos como personas hay trabajando y posiblemente más porque hay contactos con mantenimiento, ¿verdad? Pero no se los di como dato, bueno, entonces nos vamos a los datos de la norma. Pero igual les puedo plantear un problema con los datos que establecen aquí. Y esta norma es muy interesante, vale la pena, es obligatorio que como ingenieros, electricistas la conozcamos, todo esto, porque además las instalaciones deben de pasar verificación conforme a esta norma. Y lo que pasa es que no pasan verificación porque resulta, miren, aquí vienen bancos. Aquí en bancos, fíjense, aquí ya son un poquito más específicos. Miren, en bancos es 14.85, ¿se fijan? 14.85 watts por metro cuadrado. En aulas, por ejemplo, que ustedes las conocen muy bien, 13.35, ¿no? Watts por metro cuadrado. Y bueno,
obliga, como les digo, a usar y aquí vienen mucho más detalles, ¿no? Entonces, bueno, puedo decirles, este problema hay que aplicar los índices de la norma NOM 007, menor, ¿no? Los índices de la norma NOM 001C de 2012. ¿No? La norma NOM 001C de 2012, ya lo vimos el otro día. Es el mismo caso que estuvimos viendo, ¿verdad? Para el piso de oficinas, ¿no? Y la verdad tengo que andar buscando ahorita los archivos porque resulta de que en mi correo entró un virus y me tronó todos mis correos que ya tenía yo como 10 años con ellos, ¿no? Algunos. Ni modo, los tuve que matar todos. Tuve que matar mi máquina y bueno, es un relajo, ¿no? Y apenas estoy otra vez partiendo. Vamos a ver la norma. Abran todos su norma en la tabla 22012. Vayan practicando. Les digo que el examen va a ser lunes o martes. Yo mañana les aviso. Tomen nota. Vámonos a la tabla 22012. Siempre es recomendable, conforme vamos tratando cosas aquí jóvenes, que ustedes hagan un apartado de, de puntos que tienen que considerar para los proyectos o para, vamos a llamarle nuestra clase es introducción a proyectos de media y baja tensión, ¿verdad? Ya con cargas grandes, ya no son cargas menores a 25 kilowatts, son cargas mayores a 25 kilowatts, cargas de demanda. Carga demandada, vamos a llamarle así. Miren, aquí está la tabla 222, sí la están viendo, ¿verdad? Ahí está, tabla 22012, y aquí viene bancos. En bancos me dice que son 39 watts, tiene un asterisco, 39 watts para alumbrado, tiene un asterisco B chiquito, ese asterisco B chiquito se refiere a esta nota que ver 220-14K y 220-14K. En bancos dice pues que ya vimos que no sabemos el número de contactos, así que no es aplicable el 1, pero es aplicable el número 2, que son 11 voltamperes por metro. Eso lo vimos el otro día. Entonces, bueno, así ya con esto podemos regresar a nuestro Excel. Lo que pasa es que voy a cambiar el título. El alimentador el alimentador, vamos a ponerle no solamente el alimentador, ¿no? Voy a poner alumbrado general, alumbrado y contactos de uso general, ¿verdad? De uso general para un banco de 600 metros cuadrados conforme la tabla, ¿verdad? 220-12 de la NOM, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es encontrar los cables del alimentador. Ya sabemos, ¿verdad? Que el artículo correspondiente de la norma nos dice que los kVA del alimentador deben de ser igual a 1.25 los kVA continuos más los kVA no continuos. Los kVA continuos pues son 39 voltamperes por metro cuadrado por 600 metros cuadrados
entre 1000, ¿verdad? Entre 1000. Entonces, esto nos da 23.4, ¿verdad? Nos da 23.4 kVAs. Son los de uso continuo. 23.4 kVAs. Ahora, los kVAs de uso no continuo son 11 voltamperes por metro cuadrado. 11 voltamperes por metro cuadrado. 11 voltamperes por metro cuadrado, entre metro cuadrado, ¿verdad? Que multiplica 600 metros cuadrados. Vamos a poner completando la información. Entre 1000 me da 6.6. Si sumamos 34, 23.4 y 6.6 me da 30 kVAs. Esta sería la carga real. Voy a poner, ¿no? Carga real, ¿no? ¿Verdad? La carga que medimos, cuya corriente medimos con un amperímetro de gancho. Y esto nos da la corriente de carga, pues me da 78.72 amperes. Esto me da 30 kVA, la carga real me da 30 kVA. Y la corriente de carga, pues me da ¿cómo se llama? 78.72. Lo voy a formular, ¿verdad? Para que es mejor. Todavía este ejemplo lo hice. Yo últimamente ya no hago esto, sino me gusta ir formulando, ¿verdad? Me gusta ir formulando porque es mucho mejor. Para eso es el Excel, ¿no? Aquí tengo 30 kVA, bueno, pues dividido, ¿verdad? Entre paréntesis 1.732 y que multiplica, ¿verdad? 0.22, estamos en paréntesis, ¿no? Me da 78.73 y quién sabe qué, ¿verdad? En forma aproximada, ¿no? Ok, esa es la corriente real. Pero el alimentador no lo podemos calcular por la corriente real, sino que la carga continua la tenemos que multiplicar por 1.25. Entonces los kVA del alimentador los vamos a calcular multiplicando 1.25 por 23.6.6 me da 35.85 kVA. Voy a ponerlo aquí, 35.85. Si aquí cometí el pecado de usar el Excel nada más para escribir, no debe de ser, debe de ser para ir calculando. Aquí 35.85 lo dividimos entre 1.732 que multiplica 0.22. Y ahí está la corriente, ¿verdad? 9408, ¿no? Esa es la corriente que resulta. Sale, entonces, el primer cálculo que hacemos es el cálculo por corriente, ¿verdad? El cálculo por corriente, pues viene siendo la corriente de tabla, debe de ser, yo tengo que encontrar una corriente de tabla mayor que el propio alimentador, ¿verdad? Tengo que encontrar una corriente de tabla mayor que la propia corriente del alimentador entre el factor de temperatura y el factor de agrupamiento. Quiero aclarar que este banco está en la Ciudad de México, ¿verdad? Banco ubicado en la Ciudad de México, ¿no? Banco ubicado en la Ciudad de México, ¿verdad? Eso es muy importante porque pues ya nos da el clima de la Ciudad de México y aparte el voltaje de la red también ya nos los da. O sea, no es que nos los dé, sino que ya con eso podemos decir, bueno, pues el clima, o sea, la temperatura máxima va a ser esta y la tensión de la red va a ser esta otra, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nosotros que la corriente del alimentador entre punto 91, porque es un circuito menor a 100, y por punto 8, que es el factor de agrupamiento, me da 129.25, ya formulado, ¿no? Entonces, de la tabla 310, 15B16, el conductor de dos ceros me da 145, mayor que 129. Hay que aclarar aquí
Fíjense bien cómo estoy usando la nomenclatura. I de dos ceros significa que es un conductor de dos ceros, ¿verdad? Me lo tienen que poner así. Y les da I de 500 kcm y un índice que diga 500 kcm. Muchas veces he visto que algunos jóvenes anteriores, ¿verdad? Pues me ponen la corriente 145 y no me dicen de dónde salió. Entonces, para mí copiaron y tache, y pierden la puntuación. Bueno, entonces enseguida viene el cálculo por caída de tensión. Claro, hay que aclarar que usaremos un interruptor termomagnético de 3 por 100 amperes, ¿verdad? Y 4 conductores calibre 2 ceros AWG THWLS, ¿no? Bueno, se usará también tubería conduit de acero, ¿no? Tenemos tubería conduit de acero. Enseguida viene el cálculo por caída de tensión, que se va a hacer conforme a la tabla 9. En la tabla 9 nosotros tenemos, ¿verdad? Ya la hemos usado. La caída de tensión E igual a IL RL coseno teta más XL por seno de teta. ¿Por qué? Ahí viene el tema, miren. En realidad, fíjense bien. Un poquito adelante. En realidad es un cálculo vectorial. Miren, ¿en qué se basa? En que yo tengo una fuente de tensión, tengo la impedancia de la línea, este es RL y XL, y tengo la impedancia de carga, ¿no? Y no tengo impedancia de retorno, que en realidad sí lo tengo. Pero como se trata de un circuito balanceado, la corriente de neutro vale cero. Y entonces lo que se hace es como no se pone impedancia de neutro para que el efecto de la caída de tensión sea solamente en lo que sería el conductor. Déjenme ponerlo, ¿verdad? A ver, de hecho, el análisis se hace en forma monofásica. Aquí está la fuente de tensión. Y yo lo voy a llamar voltaje de envío. Eso es lo exacto, ¿verdad? Es lo matemáticamente correcto. Y tenemos nosotros aquí el circuito donde tenemos la impedancia de línea, es la impedancia del conductor, del alimentador, el cual pues viene a alimentar precisamente a la carga. Aquí está la carga, ¿verdad? ¿Cuál es la carga? Pues los de la fase, cualquiera de las fases. Estamos diciendo que las tres fases tienen la misma corriente. O sea que si es un alimentador para alumbrado, y estamos sacando como colación que son, vamos a pensar, 150 lámparas, bueno, la fase A tiene 50 lámparas, la B tiene 50 lámparas y la C va a tener 50 lámparas. Ese balance lo tenemos que hacer en el tablero de alumbrado, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que cualquiera de las fases tiene la misma impedancia, o sea, tiene la misma carga, pero no hay impedancia de retorno, que en realidad sí la hay, pero como la corriente IN vale cero, ¿verdad? Como la corriente IN vale cero, la suma de las tres corrientes en balance 120 grados separadas entre sí eléctricamente vale cero. Entonces, en realidad yo no puedo representar una corriente aquí de línea. La corriente de línea sería esta. Yo no puedo representar una corriente de línea aquí y de regreso no hay nada. No puedo tener una corriente aquí y otra acá porque es el mismo circuito. Entonces es un truco matemático que se sigue, ¿verdad? Es una consideración matemática, es una excepción, vamos, y se considera que aquí no hay impedancia, aunque sí la hay, pero no hay corriente, entonces no hay caída. Y aquí tenemos nosotros el valor de E, ¿verdad? ¿Cuál va a ser E? Pues la caída, ¿no?
Esto es E, que de hecho es un vector. Entonces, el voltaje de envío es este. Este es el voltaje de envío. ¿Verdad? Y el voltaje receptor es este. El que estoy recibiendo, ¿verdad? Y son vectores. Bueno, no vectores, son fasores, ¿no? La corriente, pues es un fasor. Y la impedancia es un fasor también, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a decir que el voltaje de envío, o sea, el voltaje de la fuente, ¿verdad? Va a ser igual a la corriente de línea bueno, en primera va a ser, lo primero que te voy a poner, que no lo puse, disculpen, es el voltaje receptor, que sí está definido, lo puedo medir. Yo puedo medir en el tablero y puedo medir en el tablero de alumbrado, está por allá en en el piso X del banco, en el lugar X, y puedo medir la salida del interruptor, ¿verdad? Que alimenta el circuito. Son dos puntos diferentes. En este caso estoy planteando separados 40 metros, ¿no? Bueno, aquí estaría el voltaje receptor, que es un fasor, más, en este caso IL, que es otro fasor, por ZL. Pero ZL está compuesto, ¿verdad? Por RL más XL, más JXL. Así estaría, ¿no? Esta es la forma matemáticamente correcta. Y entonces yo voy a encontrar que el voltaje de envío va a ser mayor que el voltaje receptor y voy a encontrar que yo no voy a tomar en cuenta la caída de voltaje, sino que voy a decir el tanto por ciento de regulación de la línea, es un alimentador, pues, pero también se aplica, esto se aplica para líneas de distribución, se aplica para líneas de subtransmisión, 85, 115, cables subterráneos, baja tensión, para todo, salvo líneas que tienen mucho efecto capacitivo, como son líneas de 400,000, 200,000 volts, o bien circuitos de media tensión muy largos que tienen mucha capacitancia y ya no se puede aplicar. Pero por lo general, si la capacitancia no es importante, porque el circuito no es tan largo, entonces en este caso es totalmente aplicable y es lo que se usa en la práctica. Entonces yo tengo aquí que el voltaje de envío es igual, perdón, el tanto por ciento de regulación en valor absoluto, ya no estoy poniendo vectores, ¿verdad? Valor absoluto es igual al voltaje de envío menos el voltaje receptor. Y entre el voltaje receptor, porque se entiende que el voltaje receptor es el nominal. Y por 100, ¿no? Esto por 100. Tomen nota de esto, jóvenes, tomen una foto a esto, porque me regreso a la figurita, ¿no? Bueno, entonces me regreso a la presentación, ¿no? Es el diagrama vectorial que corresponde, ¿no? Aquí tengo el voltaje receptor, le ponemos cis de 0 grados, aquí está la corriente y la corriente de línea, ¿verdad? Con el ángulo entre voltaje y corriente, que es el ángulo que corresponde, es el ángulo cuyo coseno, ¿verdad? El ángulo cuyo coseno es el factor de potencia que yo estoy considerando, ¿no? Si me dicen es una carga de 90, es una carga de punto, es una carga con factor de potencia 9. Bueno, pues el ángulo que corresponde a punto 9 es menos 25,8. No se escucha, profe.
¿Puede repetirlo otra vez? Sí, Ah, qué caray, tengo problemas con el micrófono. No sé. Y lo tengo al máximo, fíjense. ¿Quién sabe qué está sucediendo? Bueno, sí, les decía yo a ustedes que el voltaje de envío es igual al voltaje de receptor más la caída E. Voltaje receptor más la corriente IL por RL más JXL, donde el ángulo corresponde a ¿cómo se llama? El ángulo cuyo coseno es el factor de, bueno, el ángulo del factor de potencia. Si me dicen es 0.9 el factor de potencia, el ángulo es menos 2584. Si me dicen es 0.85 el factor de potencia de la carga, bueno, pues es el coseno, más bien el coseno de ese ángulo es 0.85. Entonces el arco cuyo coseno, 0.85, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces aquí tengo yo que la corriente me produce una caída en cuanto a la resistencia, que está en fase con la corriente, está alineada con ella completamente. Y 90 grados, girado 90 grados, está la caída, este es RI y la otra es XI, en este caso sería la corriente por XL, ¿verdad? Y ambas me dan Z. Esta sería realmente Z, ¿verdad? Z multiplicado por IL. Y este es verdaderamente E. Esta es la caída E que marca la norma. Fíjense, la norma marca esto. Pero con este procedimiento tenemos nosotros que calcular este vector y este ya lo conocemos, es el voltaje nominal hacia lo que sería 0 grados. Y este vector que es más grande, bueno, no muy grande, pero sí, la diferencia entre estos dos vectores nos va a dar precisamente lo que llamamos el tanto por ciento de regulación. Miren, aquí viene. La diferencia de los vectores por 100 me da 2.24%, ¿verdad? Si calculamos C en forma individual, ¿verdad? Si calculamos C en forma individual, este valor absoluto de E, que es lo que pide la norma, ¿verdad? Si calculamos C en forma individual, pues viene siendo el valor de la impedancia, el valor en este caso de la corriente, perdón, la corriente era aquí en este caso, bueno, es 157 amperes y es de 2584 por la impedancia, ¿verdad? Y aquí está dando 2.92%, que es para una longitud de 70 metros. Bueno, este es el valor de E. Fíjense que se parecen mucho. Yo aquí tengo 2.24, aquí tengo 2.92, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver, regresarnos al problema. Este método, jóvenes, voy a hacer un ejemplo después del examen, yo creo, para seguir abundando en él. Es el método exacto, es más, vamos a calcularlo. Ahorita no quiero dedicarle tiempo, quiero dedicarle más bien el tiempo a que ustedes vean problemas para que se puedan defender en el examen, ¿verdad? Y el método lo voy a dejar ya para verlo con más despacito, ¿verdad? Miren, aquí el método exacto es el anterior, pero hay un método estándar aproximado, voy a poner aproximado, con una aproximación buenísima, o sea, ni pinta. El método estándar aproximado en los despachos de ingeniería en este caso, este método es el que usan los despachos de ingeniería y no necesitamos ya vectores, nos olvidamos de todo eso. Es E igual a IRL a IL que multiplica RL coseno phi más XL seno phi, donde phi igual a menos 25, aquí es negativo, ¿verdad? Menos 25.84. Entonces, en este caso E me da 157 por todos estos valores, me da 2.84 y la caída es 2.23, cuando el tanto por ciento de regulación es 2.24. Vean cómo todos se parecen. Pero entonces ustedes en el examen van a usar esta fórmula, jóvenes. Eso es lo que van a usar ustedes.
esta fórmula va a usar. La estoy marcando un poquito más, ¿verdad? Esta es la que van a usar ustedes, ¿no? Entonces me regreso al problema que estábamos viendo, ya con estas aclaraciones, ¿verdad? Me regreso al problema que estábamos viendo. ¿Verdad? Entonces, el cálculo por caída de tensión se hace conforme a la fórmula que les dije, es la que van a usar ustedes en el examen, y por lo tanto, pues no van a tener ningún problema, ¿verdad? Claro, el ángulo que se toma aquí es, aunque el ángulo es negativo, van a ponerlo como positivo para evitar cosas raras, ¿no? En realidad es negativo, pero yo le quito la negatividad, ¿verdad? Para que no haya confusión, ¿no? Entonces, RL por punto 33, yo calculo RL de acuerdo a tabla 9, para un cable de cobre THWLS calibre, en este caso, dos ceros, tenemos que RL igual a punto 33 ohms por 1000 metros, y decíamos que la longitud es 40 metros, por lo tanto, este es el valor en ohms de RL, ¿no? Luego, XL igual a 0.77, 0.177 por 40 entre 1000, ¿no? Me da 0.00708 ohms, ¿ok? Por lo tanto, viene siendo la corriente real, ¿verdad? La corriente real que decíamos que es 78.32, no tanto la corriente del alimentador, sino es la corriente que yo puedo medir con un amperímetro de gancho, ¿no? Entonces, aquí faltó ponerle arriba L igual a 40 metros, ¿no? L igual a 40 metros, ¿no? Siempre es importante, si no, no se puede calcular la caída de tensión. A veces puede ser que alguien les pida, a ver la caída de tensión, y pues dime la longitud, ¿no? Es necesario ese dato, es obligatorio, ¿no? Bueno, entonces el tanto por E viene siendo 1.17 volts, conforme la fórmula, está formulado. El tanto por ciento de E, pues se calcula, ¿verdad? Dividiendo eso entre 127 volts, me da 0.92, que es menor al 2%, y estamos del otro lado. Luego el conductor de puesta a tierra, ¿verdad? Conductor de puesta a tierra, pues va a ser calibre 8, cobre desnudo, que corresponde a un interruptor de 100 amperes, ¿verdad? Y la tubería, van a usar ustedes la tabla C4. Si hemos visto, jóvenes, el uso de la tabla C4, les he mostrado la tabla C4. Díganme si sí o si no. No. ¿No? Bueno, se van a la tabla C4 del anexo. Vámonos todos a la norma. Yo espero que tengan la norma en la mano, joven. Si no la tienen, pues estamos perdiendo el tiempo. En clase sí lo exijo, ¿eh? Y en los exámenes presenciales no se vale traer el teléfono. Ahí tengo la norma, profesor, en el teléfono, en mi computadora. No se vale. Tienen que llevarla en físico, ¿eh? Y pues yo creo que no está lejos ya el tiempo en que regresemos. ¿Cuándo vamos a regresar, jefe de grupo? ¿Cuándo vamos a regresar presencial? Sí, no, porque tiene que haber, creo, 2 periodos en verde, creo, ¿no? Y la verdad, pues todavía no los tenemos, ¿no? Apenas esta semana está en amarillo. Y a lo mejor el viernes declaran verde, quién sabe, tenemos que sí. Todavía hay muchos muertos por la pandemia, ¿no? Y entonces, y aparte necesitan estar todos vacunados. Yo me imagino que todos ustedes están vacunados, ¿verdad? Y así, pues, son 2 periodos, tal vez para mediados de marzo, pero no lo sé, igual al señor director obedeciendo las órdenes del presidente, ¿verdad? Que sí,
el director del Politécnico sigue fielmente las órdenes del presidente y de la Secretaría y la Secretaria de Educación Pública, a lo mejor nos obligan, ¿verdad? Ustedes encantados, los profesores lo pensamos dos veces, porque pues ahora sí que tenemos de la edad, ¿verdad? Y de las comorbilidades, digamos, ¿cómo le llaman? Las enfermedades que ya padecen gente de mi edad, ¿verdad? Entonces no es del todo agradable, ¿no? Regresar. Híjole. Creo que me va a costar trabajo. Exactamente. Esa. Sí, lo que pasa es que, déjenme salirme de aquí. Permítame tantito. Es que tengo abierto un archivo, pero lo abrí mal. Con otro, lo voy a abrir con Adobe, ¿no? Es más rápido para mí. Así sí. Hasta el final. Uy. Sí, ¿verdad? Qué relajo, de veras. Ya ni sabe uno. Bueno, ya mejor me salgo de todo. Es que no tengo tiempo ahorita que los tengo ustedes encima aquí, ¿verdad? Pues la verdad se trata de que no perder tiempo, ¿no? Porque pues a mí me interesa mucho que vean. Estas son características de los conductores. Debo decirles que la forma correcta es calcular el área, como viene ahí en su ejemplo, que los puse, ¿verdad? Es calcular el área. Pero se vale usar la tabla C4 para exámenes, para el caso de mi clase. Pero en un proyecto real tienen que calcular el área de los conductores, ¿verdad? El área de los conductores, estamos hablando que son 4 conductores de 4 ceros, cada uno tiene su área con todo y forro, abusados, ¿eh? No el cobre solamente, con todo y forro. 4 por el área que tiene cada conductor, más el área del conductor desnudo de puesta a tierra, que es calibre 2, y todo eso debe de ser menor que el 40% disponible en el área transversal interior del tubo. No puede ser que sea mayor, ¿verdad? Que eso, porque entonces no se va a poder cablear. Se le llama factor de relleno, ¿no? Se le llama factor de relleno. Dale, aquí está la tabla C4. Miren, la tabla C4, número máximo de conductores o alambres para aparatos en tubo cóndil metálico intermedio. La norma dice que esta tabla es informativa, ¿verdad? Es informativa para información únicamente, dice. Pero ahorita yo no tengo tiempo para que en un examen pierdan tiempo ustedes. Da lo mismo, va a dar los mismos resultados. Entonces nos vamos por el camino corto. Aquí a la izquierda viene el tipo de conductor, aquí viene el tamaño del conductor en milímetros cuadrados y en AWG, ¿verdad? O en KCM, KC1000. Y luego viene aquí los diferentes tubos, están designados en diámetro milimétrico, ¿verdad?
16, 21, 27, 35, 41, el diámetro interior del tubo, ¿no? En milímetros, ¿verdad? Y viene la denominación en pulgadas, ¿no? 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, etcétera, desde media hasta 4 pulgadas, ¿no? Número máximo de conductores o alambres para aparatos en tubo conduit metálico intermedio. Un tubo conduit de acero. Recuerden que en tubos hay tubo ligero, tubing, tubo ligero o de pared delgada que le llaman. Ese se usa muy bien en oficinas, en escuelas, en interiores está perfecto. Es un tubo bastante bueno, se dobla con la mano, no es necesario usar rosca, es muy fácil de instalar. Pero en alimentadores y en circuitos industriales pesados o en sitios donde hay mucha corrosión, humedad, químicos, contaminación, lo que sea, salitre, este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Se debe de usar un tubo más grueso, que es el tubo semipesado o pared intermedia, ¿verdad? Que le llaman también. Tubo conduit metálico intermedio o tubo conduit semipesado. Es el tubo que sí requiere dobladora para dar el radio de curvatura correcto. Además, es un tubo que se tiene que hacer rosca para las cajas o los cóndules que se van a conectar. Se requiere hacer rosca. Con una tarraja de reloj se tiene que hacer roscas, pero es un tubo muy confiable, ¿no? Y está el tubo pesado, ¿verdad? El tubo pesado, que en este caso, ese tubo pesado, pues es el que se usa para áreas a prueba de explosión, ¿no? Para donde tenemos instalaciones a prueba de explosión, gasolineras, gaseras, refinerías, lugares de extracción de petróleo, o lugares donde se almacenan también granos, donde hay polvo muy inflamable, o peor tantito, lugares donde se almacenan explosivos, ¿verdad? Todo eso tiene que ser tubería de mucho más grosor, tipo pesado, ¿verdad? Y eso son roscas especiales, son cajas especiales, todo con otro concepto diferente. ¿Para qué? Y dentro del tubo, porque de todas maneras se va a meter el gas o lo que sea dentro del tubo y va a haber ignición dentro del tubo. Es una cosa que puede suceder. Pero los gases calientes cuando salen del tubo hacia afuera tienen que tener un recorrido muy largo de acuerdo a la rosca o de acuerdo a la parte, a la rosca que se hizo, ¿verdad? Suficientemente largo para que se enfríen los gases y no explote la atmósfera circundante, ¿no? Entonces, bueno, dejando eso de lado, aquí tenemos el tubo semipesado o intermedio. Vean ustedes, tenemos los conductores RH, TH, vemos la familia que corresponde, no las anteriores, ¿verdad? Sino esta familia. Vemos los calibres, estamos hablando del 2.0, o sea que bueno, y vemos que aquí 0 no cabe ninguno, ya van subiendo la cantidad de conductores en el tubo, nos detenemos aquí donde dice 5, ¿verdad? Me voy hacia arriba donde dice 5 y me dice que es un tubo de 53 milímetros y 2 pulgadas, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya con eso encuentro el tubo. Y si lo hacen calculando las áreas, les va a dar algo muy parecido, ¿no? 10 minutos más, 15 minutos más. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es el diagrama unifilar. Aquí estamos hablando de un banco, es una instalación muy sencilla, entonces es recomendable que hagan el diagrama unifilar para que valga la pena, para que cuente como puntuación. Es recomendable que el diagrama unifilar lo hagan lo más completo posible. O sea, si tenemos nosotros, aquí vea, bueno, pues en primera, la energía no cae del cielo, ¿verdad? La energía, vamos a tomar de la red, aquí está la red de distribución, la calle, ¿verdad? Vamos a tener el punto de conexión, ¿no? Qué caray, esto me salió mal. Un punto de conexión
de la red, ¿no? ¿Qué es lo que define conexión en dónde nos vamos a conectar? Le vamos a poner aquí, como estamos en la Ciudad de México, es un circuito de 23 kV, es un alimentador, o es un circuito alimentador de 23 kV. Es el punto de conexión, ¿verdad? Y aquí, en el poste, y No se vayan a escucha ver, bien, profe. mande, No se escucha bien. ¿nadie escucha bien, jóvenes? En algunas ocasiones se Está traba. trabado, profe. Se escucha un ¿Perdón? poco, se escucha un poco bajo. Híjole, mano, quién sabe qué tendrá mi computadora. No tenía ese problema, ¿eh? Ahí ya se escucha bien otra vez. No, no había problema. Bueno, aquí está el cortocircuito fusible, CCF, ¿verdad? Sí, corta circuito fusible, ¿no? Es el apartarrayos, ¿no? Y luego aquí tenemos el cable de energía, que lo voy a poner en forma subterránea. Es un cable subterráneo que cruza la banqueta, cruza la calle. Es un triangulito que significa que es la terminal. Todo eso lo vamos a ver con detalle más adelante, no se preocupen, ahorita no importa mucho. Nada más, pues lo más completo que puedan, ¿verdad? Para que tenga valor. Entonces, aquí estaría la terminal. El cable lo vamos a poner, híjole, en forma subterránea. Sí, ¿verdad? Y así. Ahí va por el suelo, ¿verdad? En tubos de 3 pulgadas de diámetro, polietileno de alta densidad, y llega después de que cruzó la calle, o después de que cruzó la banqueta, o que cruzó a veces 3 cuadras, 300 metros, 3 kilómetros, no sabemos. ¿A dónde va a llegar el cable? Pues nuestro transformador. Aquí voy a meter un transformador pedestal que tiene conectores así, enchufables, tipo codo, y el transformador pedestal tiene una cuchilla seccionadora con carga adentro, seccionador de, tiene un fusible de un tipo y tiene otro fusible en serie de otro tipo, limitador de corriente, son 2 fusibles en serie, y aquí estaría propiamente el transformador. Disculpen que salió re feo, ¿no? Mejor lo borro. Este supuestamente son las bobinas del transformador, ¿verdad? Véanlo con buenos ojos. Aquí mide la Comisión Federal. En proyectos chicos, hasta 300 kVA mide CFE en baja tensión. Por eso lo quiero poner en primer término. Aquí tendríamos un transformador, vamos a bautizar como TR01, que tiene 300 kVA, es el máximo valor. Hay transformadores desde 30 kVA, más desde 15, 30, 45, 75 kVA, 112.5 kVA, 220, 150 kVA, 225 y 300. Esta serie que estoy planteando. 23,000 volts a 220, ¿verdad? La relación de transformación, 127 volts. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros el interruptor principal, que de acuerdo a la corriente, ahí la pueden calcular, ya saben cómo calcular la corriente, es algo que hemos visto, ¿verdad?
que de acuerdo a la corriente, pues va a ser un interruptor de posiblemente de 800 amperes, 3 por 800. Ahorita no se preocupen mucho por la capacidad del transformador, pero vamos a pensar que es un interruptor general de 3 por 800. Acuérdense que el banco tiene varios servicios, aparte de el alumbrado y contactos de uso general, pues tiene bombeo, tiene aire acondicionado, tiene sistemas no interrumpibles, tiene sistemas de comunicaciones. Entonces hay alimentadores para muchas cosas ahí, ¿no? Hay varios alimentadores que no conocemos la carga, así que ni inventen, ¿verdad? Nomás le ponen así con una flechita, alimentadores varios, ¿verdad? Y aquí tenemos que se pone siempre ese tablero general de distribución, ¿verdad? Poner con letras mejor. Tablero general de distribución, ¿verdad? 220, diagonal 127 volts, es lo que se le pone, ¿no? Ya hemos visto 1000 veces de qué se trata el tablero general de distribución. Y un alimentador es el que estamos considerando para el tablero de alumbrado y contactos de uso general. Aquí está, ¿verdad? Tiene 40 metros el alimentador. Y va a llegar a un tablero, cuya carga, pues ya la vimos, ¿verdad? El tablero. Un tablero de alumbrado. Quedamos que el interruptor era de 3 por 350, ¿verdad? Ah, no, 3%, disculpe, 3%. Ahí está. Y tenemos nosotros la cédula de cableado. ¿Qué dice la cédula de cableado? Ah, pues la cédula de cableado, hay que ponerla de esta manera. 4 conductores, guión, 2 ceros, AWG, guión, THWLS. THW, le ponemos todo un guioncito aquí. LS. Y luego le vamos a poner un desnudo, guión, número, no sé qué dio, creo 8, cobre, CU, ¿verdad? Y luego le vamos a poner tubería, guión, de 53 milímetros. Y entre paréntesis le vamos a poner 2 pulgadas. Esa es la cédula de cableado, ¿no? Y ya, es todo lo que tienen ustedes que poner, ¿verdad? Entonces tómenle nota a esto y nos vemos mañana, jóvenes. Está bien, profe. Gracias, profesor. Gracias,